paz en su cuero habita. Somos la danza del sol y la luna. Somos la esperanza que no muere. Somos el cambio de la marea. Cuando llega una persona, entonces lo primero que se hace es detectar cómo está su campo electromagnético. Antes de decidir, es como una especie de diagnóstico. Sí, si a nosotros se nos altera la temperatura, Claro. tenemos un aparatito que es el termómetro que nos va a detectar qué tan alterados estamos. Si se nos altera la presión, tenemos otro aparatito, en fin, tenemos Claro. diferentes aparatos. Ahora, aquí en el biomagnetismo, el electrobiomagnetismo, ¿qué tenemos? Bueno, primero tenemos un imán que tiene doble polaridad. En nuestro organismo se va a alterar la carga positiva o la carga negativa. Si se me altera la carga positiva y predomina la carga negativa, yo voy a tener un exceso de cargas negativas y Claro. mi imán lo va a detectar. Va a detectar que tengo yo un campo positivo. Si yo a este campo positivo alterado le acerco una brújula, me va a dar polaridad. Yo sé que ahí ya hay una alteración de lo que serían los niveles normales de campo magnético. ¿Cómo lo puedo yo empezar a tratar? Es muy sencillo el tratamiento electromagnético. Muy fácil de aplicar, no hay una iatrogenia, alteraciones fuertes funcionales. Si yo me equivoco, no va a haber. O sea, las contraindicaciones no hay. No hay, casi no hay. Te podría decir, es problemático poner, si está alterado el corazón, ponerle imanes de la carga contraria o de la misma. Claro. Entonces vamos a alterarlo un poquito. En embarazo también, en pequeños de menos de 3 años, hay algunas contraindicaciones, pero casi nada. Casi nada, son muy poquitas. La única contraindicación importante es que no pase nada. Exactamente. ¿no? O sea, no se alivia, no lo ayudamos. No lo ayudamos. Y realmente el beneficio es muchísimo. ¿Qué pasa si yo tengo exceso de cargas positivas? Me va a traer un imán negativo. O sea, me va a dar polaridad negativa porque yo tengo exceso de positivas. Si es al contrario, si yo tengo exceso de negativas, me va a dar polaridad contraria a lo que yo tengo en mi organismo. ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso tengo yo que extraer ese tipo de cargas. Si tengo positivas, le pongo un imán negativo. Okay. Si tengo negativas, le pongo un imán positivo. Y eso es lo que en la teoría el doctor Bernie Meyer en Estados Unidos hablaba de equilibrar la energía. Equilibrar la energía que contrae, detrás de esto hay un pH que se alteró, hay moléculas alteradas, hay átomos alterados, hay subpartículas alteradas. Entonces yo empiezo a equilibrar todos estos campos electromagnéticos y evidentemente si hay algún microbio, un microorganismo, un parásito, yo le empiezo a alterar su medio ambiente donde él se estaba desarrollando y ya no puede vivir. Eso es lo que va a pasar con este doctor Richard Bernie Meyer. Quien hablaba de un solo imán. Quien hablaba de una sola. Y negativo, sí. una sola pieza, que es la que él aplicaba según lo que el organismo empezaba a detectar. Te decía, bueno, tú tienes un exceso de carga positiva, te voy a poner un imán negativo para extraer las cargas de exceso que tengas, no partes de célula, no partes de tejido, no, nada más el exceso de iones o de cargas las va a extraer para equilibrar el organismo. ¿Hasta dónde va a extraer? Hasta donde equilibre.
Donde ya no le marque. Donde ya no tenga que extraer, porque el organismo tiene sus mismos procesos homeostáticos. Desde la época de Bering Meyer, ¿se usaba la kinesiología o los movimientos? Sí. ¿O eso fue posterior? No, Bering Meyer ya usaba ese tipo de diagnóstico que el cuerpo, explícales un poco a nuestros amigos cómo es que el cuerpo se empieza a mover y cuando nosotros hacemos unas preguntas el cuerpo nos contesta, o con los imanes, ¿cómo se hacía con los imanes? Más bien. El organismo a través de los pies, de la longitud de las piernas, tiene una equidistancia, están más o menos parejos, normalmente deben de estar parejos. Hay variaciones, pero muy pequeñas, normalmente deben de estar en mismo equilibrio. Cuando este equilibrio se pierde es porque hay una contracción, se me alteró mi pH, se me alteran las cargas electromagnéticas, hay una contracción muscular, neuromuscular, y esto me va a dar como resultado que una de las piernas se acorte 5, 10, hasta 15 centímetros. ¿Sí? Cuando yo empiezo a detectar, cuando se acorta la pierna, ¿qué es lo que nos quiere hay decir? algo positivo, es algo que yo estoy preguntando, que yo estoy respondiendo que sí hay. Que hay algo que yo... Según lo que yo pregunté. Según lo que según lo que... O sea, la respuesta es la positiva. Sí, la positiva. Y aquí ya pasaríamos a lo que sería el campo bioenergético. En el campo físico, tal cual físico, si yo rastreo una persona con una polaridad positiva por todo el organismo, va a haber algún punto en donde va a haber exceso de positivos, y en ese momento va a retraer la pierna derecha o la pierna izquierda. Si no me lo hace con el campo positivo, me voy al campo negativo, hago un rastreo desde la cabeza, el punto más alto, hasta los talones, me va a hacer algún cambio en la longitud de las piernas, y ahí es a donde yo me doy cuenta que hay un exceso de carga positiva o carga negativa. Si estoy pasando el positivo y retrae la pierna, hay positivos de más. ¿Qué tengo que hacer? Voltear el imán a la otra polaridad para extraer el exceso de cargas contrarias a lo del imán que le estoy poniendo, y de esta manera equilibrio. Y luego del doctor Bering Meyer pasamos al doctor Gois. El doctor Gois lo que hace es que, en base al doctor Bering Meyer, el doctor Bering Meyer viene a México a dar pláticas acerca de la polaridad de su técnica, y el doctor Gois asiste cuando él estaba como médico residente en neumonología de Tlalpan. Asiste a estas pláticas, le llama la atención y evidentemente sigue investigando, y encuentra que no solamente hay una sola carga, sino a veces hay 2 o 3 cargas alteradas. El doctor Bering Meyer ya lo menciona en un libro en el que él escribe, en donde describe una enfermedad con hiper o hipo. Esto es en base al pH. El pH, si yo tengo un exceso de cargas positivas, se llama hiper. Si yo tengo un exceso o me faltan cargas positivas, estoy en hipo, bajo de estas cargas. Entonces él lo hace principalmente en base a la química, está ácido o alcalino. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene de la carga que tiene el hidrógeno. Okay. O sea, si no es el pH. Es el pH. Pero el potencial hidrógeno es a nivel químico. A nivel químico. Sí, en nivel físico es positivo o negativo. ¿sí? A nivel desde ahí podríamos hablar desde el subatómico a nivel emocional, conductual, que siempre va a haber cargas positivos, negativos. Ahora, Bering Meyer te localiza una carga, te la equilibra, localiza otra carga, te la equilibra, etcétera. Y Gois, ¿qué es lo que hace? Que empieza a localizar por pares, por tríadas, por 5, por 8 cargas alteradas, que empieza él a chocar o empieza a equilibrar, de tal manera que la base del doctor Gois, Bering Meyer y Gois lo perfecciona, lo hace otra técnica. Sí, porque es del par biomagnético, sí, que es el que usa el doctor Gois, diferente a la técnica del doctor Bering Meyer, ¿no? Sí, el doctor Gois lo toma en base a la doble polaridad o doble
la naturaleza presenta blanco, negro, Claro. arriba, abajo, derecha, izquierda, ojo derecho, ojo izquierdo, brazo derecho. O sea, vemos que hay una doble manifestación en la misma naturaleza de dos. Sí, porque nosotros somos de un lado y otro lado, pero somos pares, ¿no? Sí, sí. Al fin y al cabo, esto se junta por la atracción de cargas, se junta y tenemos el feto, el embrión cierra hacia adelante, como dos capas que se empiezan a juntar, hasta que cierra el embrión, después de que se forma el conducto neural, desde la cresta neural hasta lo que dijéramos sería la cola de caballo, va cerrando así dos partes. Esto se debe a la polaridad que va cerrando. Goiz hace mención de esto, que se empiezan a cerrar estos organismos, nosotros, toda la biología, etcétera, y empieza ¿qué es lo que hace él? Choca estas cargas. Si yo junto dos imanes, no se hacen dos imanes, se hace un solo imán. O sea, tengo un imán que tiene positivo y negativo, sí. Otro imán que tiene positivo y negativo. Si yo estos imanes los junto, se hace un solo imán que tiene una sola carga positiva y una sola carga negativa. Claro. Cual quiere decir que el exceso de cargas que yo tenía en 2 y 2 se va a juntar como 2.1. Ok. Ya no, esto no es, se suma aritméticamente, no, sino Es más que la suma. es más que la suma, pero muy pequeño, muy pequeño, pero ya nomás tengo un imán. Nada más tienes un Ya imán. no tengo dos imanes. Si junto 3 imanes, no voy a tener 3 imanes, sino tengo un imán más grande. Ok. Entonces lo que hace Goiz es enfrenta estas cargas, se equilibran estas cargas y se sigue la curación. ¿Cómo se sigue? Equilibra energía. Al equilibrar energía, el organismo empieza a modificar el pH, el pH que me permite que yo esté vivo, que el microorganismo esté vivo, Claro. o que no sea un medio adecuado para su desarrollo. Una vez que no es un medio adecuado para el desarrollo, o emigra a otro lado o ahí muere. Entonces ya tengo yo control sobre microorganismos, sobre estados patológicos de diferencias en las cargas electromagnéticas, ya tengo yo injerencia, ¿no? Ya tienes injerencia. Y es muy importante también decirle a nuestros amigos todo lo que tú has aportado a esta técnica, la gran cantidad de pares que encontraste luego de que estudiaste, lo que has aportado, y esta parte del electromagnetismo que tú has diseñado y has creado. ¿Qué sucede? Has tenido muy buenos resultados con esto, ¿no? En diferentes áreas como el cáncer. Platícanos un poco. Bueno, mira, lo que yo, y que evidentemente cualquier persona, ama de casa, oficinista, ingeniero, arquitecto, cualquier persona lo puede empezar a ver, es que el Bernie Meyer o el doctor Goiz primero empiezan con un punto. Este punto, ¿qué hacemos? O sea, que hay un estado patológico o de distorsión o de pérdida de equilibrio. Yo tengo un puntito y de este punto voy a empezar a armar todo un estratagema de salud. Primero, este punto lo localizo, es positivo o negativo. Yo ya veo hacia dónde me voy, hacia Bernie Meyer o hacia el doctor Goiz. Ya veo qué es lo que voy a hacer. Si me voy al doctor Goiz, le pregunto al organismo a través de las frecuencias electromagnéticas que de hecho tenemos todos. Todos, exacto. Entonces, yo le pregunto este punto que encontré, ¿es un par simétrico o asimétrico? Si es simétrico, pues ya sé que del otro lado está la otra polaridad. Si es asimétrico, busco en todo su organismo. Siguiente paso que hago. Ya una vez que sé que este punto va a curar, va a equilibrar al organismo, empiezo a buscar a través de otras terapias, como son la electropunción, como son la utilización de semillas, la utilización de aceites, la utilización de balines, la utilización de medicamentos, el manejo manual. A partir de este punto, ¿qué le voy a hacer? Bueno, pues en este punto pongo imanes, pongo agujas, pongo electricidad, pongo semillas, pongo aceites, puedo poner aguas, puedo poner presiones digitales, de tal manera que el organismo va a recibir a través de diferentes frecuencias un mismo mensaje. Salud. Salud. Salud, 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 salud. Dijéramos en diferentes tonos musicales.
¿sí? Okay. Y el organismo lo empieza a captar y sabe que el mensaje le viene a través de las manos, de los pies, de diferentes partes del organismo, con diferentes frecuencias, para que camine más hacia la salud, ¿no? Entonces ya estamos potencializando un punto que encontramos, y lo cual lo enriquecemos con diferentes tipos de frecuencias, de técnicas. Esto es lo que te da menos tiempo, o sea, te da más rápido la curación, sí, de los pacientes, en menos sesiones, o sea, más rápido. Es lo que has obtenido tú con esta nueva técnica, bueno, donde estás aplicando varias técnicas y estás haciendo una sola, sí, o sea, tu propia técnica. Sí, es algo que muchos médicos, muchos practicantes, tú lo has sabido, lo vamos intuyendo, que aquí Claro. hay más. Entonces, bueno, pues eso nosotros lo ponemos en práctica. Dios nos bendice con que siempre tenemos pacientes. Exacto. Y esa es una gran bendición para nosotros y para el paciente. Exacto, porque eso nos da la oportunidad de poder ayudar a ti más que a mí, a una gran cantidad de pacientes que tienes y que has además enseñado a una gran cantidad de personas como a mí. Y bueno, pues vamos a regresar a un corte y ahorita regresamos, amigos, para hablar más con Rafael González.